Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenas tardes, presidente, colegas diputados. En la sesión de hoy hemos visto en dos puntos cómo un gobierno permanentemente viola los derechos de los venezolanos. Y en este punto ya no vamos a hablar de presente, sino de futuro. Vamos a hablar cómo este gobierno, que está de salida, pretende seguir enlutando el futuro de los venezolanos, endeudando el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y vamos a hablar de los hechos. La ley de endeudamiento para el ejercicio fiscal del año 2016 fue aprobada por la saliente Asamblea Nacional en diciembre, el 1 de diciembre del año 2015. En ese momento se aprobaron las autorizaciones, que es una ley de endeudamiento para que la gente que nos está entendiendo, que nos está oyendo, entienda de qué se trata endeudarse. La República y sus empresas, dentro del marco de esta ley, sale a pedirle prestado a la gente para invertir en proyectos, para invertir en situaciones que están aquí en esta ley de endeudamiento. Fueron 32 proyectos y me propongo simplemente señalar uno o dos: el saneamiento y desarrollo integral de la cuenca del río Tuy, por ejemplo, o el diseño y construcción y operación de un complejo siderúrgico, o la optimización de la gestión y calidad de agua en poblaciones mayores a 5.000 habitantes, o la rehabilitación y optimización de las plantas mayores de potabilización de aguas en Venezuela, o por ejemplo también la línea 2, el tambor San Antonio de los Altos, del metro. Todo eso es endeudamiento, distribuirlos en los distintos ministerios: Ministerio para Ecosocialismo y Agua, Transporte Terrestre y Obras Públicas, Energía Eléctrica, Agricultura y Tierra, Poder Popular para la Planificación, y así los otros ministerios. Y se le da un límite a la República para que se endeude. Durante todo el año 2016, esto fue letra muerta. La República no se endeudó. Pero el 29 de diciembre, entre gallos y medianoche, la República hizo una emisión privada. Una emisión privada por nada más y nada menos que 5.000 millones de dólares. Y hubo un solo comprador, un solo beneficiario de esa deuda, de esa emisión: otro ente público, el Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela le pagó 50.000 millones de bolívares a razón de 10 bolívares por dólar, cuando en ese momento el dólar paralelo estaba en 2.600 y el dólar DICOM estaba en 600. Es decir, saquen la cuenta por ustedes: o se gastaron 25 millones de dólares o se gastaron 83 millones de dólares y le entregaron al Banco de Venezuela papeles, deuda de la República por 5.000 millones de dólares. Y no precisamente dentro del marco de uno de estos proyectos, de la ejecución de estos proyectos, porque 2 días después vencía el ejercicio fiscal para podérselo destinar a estos proyectos. Y en derecho, señores, un contrato, hay 3 elementos fundamentales: objeto, consentimiento y causa. La causa, es decir, la razón fundamental por la cual el Estado venezolano se obliga
La razón fundamental por la cual el Estado venezolano pide plata vencía 2 días después. 2 días después. Entonces, aquí ya hay una violación de la ley. Aquí ya hay vicios importantes de esta emisión. Pero resulta que, pasado el tiempo, el Banco de Venezuela, de quien también tendremos que investigar si tenía la capacidad patrimonial para poder gastar 50.000 millones de bolívares en esa operación, se quedó con estos bonos. Y días después que se anuncia un nuevo sistema cambiario, donde el dólar DICOM pasa a la bicoca de 2.200, es decir, de 10 bolos a 2.200, estos sinvergüenzas pretenden salir al mercado secundario y rematar esos bonos al 20% de su valor facial. Decirle al mercado, a través de una empresa, de una banca de inversión china que se llama Haitong, una banca de inversión privada, rechazada en países de Europa, y a todos los entendidos van a poder verificar esto, una banca china que quiso comprar un banco portugués y fue rechazada, fue vetada por el Estado portugués para realizar esa operación. Estamos hablando de lo que quedó del Banco Espíritu Santo. Esta banca china es el agente, el operador que pretende utilizar el Estado venezolano para rematar estos bonos, para rematarlos a un 20% de su valor. Valor que está por verse, porque insisto, por lo que dijimos al principio, esto es una emisión que puede ser declarada nula en tribunales donde realmente haya justicia. Y sépanlo, mercados internacionales, más temprano que tarde nosotros vamos a tener un Tribunal Supremo que imparta justicia, y esto lo vamos a revisar. Esta emisión que se hizo entre gallos y medianoches en el año 2016, el 29 de diciembre, la vamos a revisar. Y es muy factible que por los vicios que anunciamos anteriormente y otros que se descubrirán en el camino, esa emisión pueda ser nula. Es decir, el Banco de Venezuela no compró unos bonos, compró un pedazo de papel. Compró nada. Y el Banco de Venezuela pretende venderle nada al mercado internacional. Sépanlo, mercado internacional, sépanlo todos los operadores de mercados internacionales. En todo caso, siendo esta deuda válida, la están comprando entonces por el 20% de su valor facial, por el 50% de su valor de mercado, porque esto además es un bono, esto es una deuda que en el supuesto negado de que sea válida, tiene una valoración, tiene un valor. Y ese valor de mercado dice que no menos del 42 o 43% de su valor facial debe ser vendida. Es decir, en todo caso, si el Banco de Venezuela pretende hacer una operación y ganarse miles de millones de dólares, pues debe venderlo es al 40%. ¿Y para qué se está utilizando este dinero también, mercado internacional? Sépalo. Aquí no se está utilizando la plata ni siquiera para poder cumplir con uno de estos proyectos. Ni siquiera para la declaración que dieron las autoridades del Banco de Venezuela también como titular de la cartera de finanzas, porque aquí además esto fue un cuento de va cambiando de un bolsillo para el otro, cobrándose y dándose el vuelto, porque la cabeza del Ministerio de Finanzas, órgano emisor, es también la cabeza del Banco de Venezuela, órgano comprador. Un señor ministro vetado por esta Asamblea Nacional, Rodolfo Marcos Torre. Él y toda la junta directiva de ese banco y autoridades que estuvieron metidas en esta sinvergüenzura van a tener que también darle la cara a los venezolanos. Y también darle la cara a los que pretendan
Y para que lo sepan, porque guerra avisada no mata soldado. Bien pendejo la banca que pretende comprar papel, porque esta vaina no es papel. Esto es basura. Este bono es basura. Basura que además se pretende utilizar para seguir reprimiendo a los venezolanos. Porque es mentira que dijo el señor Marcos Torres. Dice, en este momento el Ministerio de Finanzas habría dicho que los valores se destinarían a ser distribuidos a importadores de alimentos y medicinas que dejaron de funcionar porque Venezuela se les debe miles de millones de dólares atrasados. ¿Ustedes creen que la plata va a ir a los importadores? ¿Ustedes creen que esta plata va a ser utilizada en recuperar empresas? ¿Ustedes creen que van a buscar a los clientes del Banco de Venezuela y decirle quiero ayudarte para que tú emprendas tu negocio, para que en Venezuela comamos para que produzcamos lo que nos comamos, para que en Venezuela produzcamos medicina? No, señor. Aquí lo que se va a utilizar esta plata es para comprar bomba, perdigones y más, y seguir equipando a unos señores que, insisto, no son funcionarios ni de la Guardia Nacional ni de la Policía Nacional Bolivariana. Son malandros que los viste un ministro como guardias nacionales y como agentes de la Policía Nacional Bolivariana que están hoy robando a los venezolanos, asesinando a los venezolanos y acabando con el futuro de los venezolanos. Ya van 62, van más de 13.000 heridos. Y esto es su socio, hoy por hoy, es la banca internacional. Banca internacional, ¿quieren ustedes ser socios de unos criminales? Ahí lo tienen. Compren este bono barato, compren basura y pretendan cobrársela al Estado venezolano. Tengan fe que la van a cobrar. Aquí no van a venir. Necesitamos, en la Venezuela que viene, en la Venezuela de futuro, tenemos un país maravilloso, con las puertas abiertas a toda la banca internacional, a todos los organismos multilaterales, a todos los países que quieran hacer negocios bilaterales con Venezuela, pero no así. Transparente, sí. No a oscura, no entre gallos y medianoche, explicándole a los venezolanos, generando confianza, porque esta ley de endeudamiento que se aprobó en el año 2015 para el ejercicio fiscal del 2016 perfectamente se pudo haber ejecutado con esta asamblea. Si se le reconocían las competencias, se le explicaban a los venezolanos, porque sí queremos que se invierta en darle agua potable a los venezolanos. Sí necesitamos siderúrgica, sí necesitamos líneas de metro, pero queremos transparencia en la ejecución del gasto. Y estamos seguros que si eso se hubiera hecho con el concurso de la Asamblea Nacional, se hubieran levantado no 50.000, no 5.000 millones de dólares, efectivamente 5.000 millones de dólares, constante y sonante, mucho más. La capacidad de endeudamiento de Venezuela es infinita, gracias a Dios, no solamente por los recursos que tenemos, sino por su mejor capital, que somos los venezolanos, que estamos aquí dispuestos a sacar este país adelante. Y eso es lo que nosotros le damos el mensaje a toda la banca internacional, que sabemos que el dinero no tiene sangre en las venas, que el dinero no tiene corazón. Pero el mundo poco a poco les ha ido enseñando que a veces si el dinero se utiliza para corrupción, si a veces el dinero se utiliza para cometer delitos de lesa humanidad, si a veces el dinero se utiliza para asesinar, para dar hambre a los pueblos, esos capitales también serán perseguidos, serán juzgados. Es por eso que hacemos esta advertencia y presentamos un acuerdo a esta Cámara para que se abra una investigación, para que se cite a las autoridades del Banco de Venezuela, del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, que son lo mismo, es la misma cabeza, y a todas las personas involucradas en esta operación. Que se descubra la verdad, que se le advierta a los mercados internacionales de las sinvergüenzuras que pretende cometer la República, que raspó la olla y ahora pretende fundirla. Que entienda que nosotros no vamos a reconocer deuda
que no sea legítimamente emanada de la República. No esta basura que pretende llamarse Bono Soberano 2036. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.